Mi novia me dejó por estar enfermo, ahora que tengo éxito, quiere volver. Nunca fui de contar mis problemas. Siempre fui de los que piensan que hay que guardarse las cosas, tragarse el dolor y seguir. Pero hay heridas que no se curan con silencio, y esta me atravesó el alma. Mi nombre es Iván. Tengo 33 años. Y esta historia comienza cuando tenía 28, en lo que hasta ese momento consideraba el mejor momento de mi vida. Tenía un buen trabajo como supervisor de obra en una empresa constructora, un sueldo más que digno, amigos con quienes salir los fines de semana y, sobre todo, tenía a Nadia, mi novia desde hacía 3 años. La conocí en una fiesta en la que, de hecho, ni pensaba quedarme mucho. Pero ahí estaba ella, con ese cabello rizado que parecía tener vida propia y una risa que se colaba por todos los rincones. Nadia era todo lo que yo creía imposible, hermosa, graciosa, directa. Tenía esa manera de hacerte sentir cómodo incluso cuando estabas hecho pedazos. Cuando empezamos a salir, todo era sencillo. Íbamos al cine, cocinábamos juntos, viajábamos cada vez que podíamos darnos una escapada. Nos imaginábamos comprando una casa, teniendo hijos. Hablábamos del futuro como si ya fuera nuestro. Pero nadie te prepara para lo que viene cuando la vida decide patearte el piso. Todo cambió cuando tenía 30. Empecé a sentirme raro. Agotado todo el tiempo, con náuseas sin motivo y un color de piel cenizo que ni el espejo quería reflejar. Mis piernas se hinchaban como si llevaran dentro todo el cansancio del mundo. Al principio pensé que era estrés, que necesitaba unas vacaciones. Pero los síntomas empeoraban. Terminé en el consultorio de un internista, luego en el hospital y finalmente, con un diagnóstico que me cayó como plomo al pecho, insuficiencia renal crónica. Mis riñones estaban dejando de funcionar. No había vuelta atrás. Me dijeron que debía empezar diálisis cuanto antes y que, si tenía suerte, algún día podría acceder a un trasplante. No supe qué sentir. Me sentí viejo, roto, descompuesto. Como si el cuerpo me hubiera traicionado justo cuando sentía que estaba arrancando a vivir de verdad. Recuerdo volver a casa con los papeles del hospital en las manos, la mirada perdida y el alma hecha trizas. Nadia fue la primera persona en saberlo. Se sentó conmigo, me tomó las manos y me dijo que íbamos a enfrentarlo juntos. Que esto no nos iba a vencer. Lloró conmigo esa noche. Me abrazó con fuerza. Y por un momento, quise creerle. Quise creer que ese amor que habíamos construido podía soportarlo todo. Pero la enfermedad no solo empezó a consumir mi cuerpo. También empezó a comerse los espacios de nuestra vida. Las citas se convirtieron en idas al hospital. Las noches románticas en silencios pesados. Yo apenas podía trabajar. Me sentía culpable por no poder cumplir, por estar siempre cansado, por necesitar ayuda para todo. Y Nadia empezó a alejarse. Primero fue el cansancio. Luego, los tengo cosas que hacer. Más tarde, él no sé qué decirte, no sé cómo ayudarte. Al principio la entendía. Yo tampoco sabía cómo ayudarme. Pero el frío en su voz crecía. Cada día era más difícil alcanzarla. Hasta que una noche, después de volver de una sesión de diálisis, con la piel ardiendo y la cabeza latiendo como un tambor, la encontré sentada en el borde de la cama, seria, distante, con la mirada baja. Iván, dijo, y supe de inmediato que esa conversación no iba a terminar bien. Yo no puedo más. Me quedé quieto. Todo mi cuerpo se tensó. No quiero seguir con esto. No estoy hecha para esto, continuó, sin mirarme. Tengo 30 años. No puedo pasarme la vida al lado de alguien enfermo, esperando lo peor. No supe qué decir. Las palabras me dolían antes de salir. Ella levantó la mirada y soltó la frase que nunca olvidé. No quiero quedarme atada a alguien que probablemente va a morir en unos años. Me miró como quien mira una despedida ya escrita. No gritó. No lloró. Solo se levantó, tomó sus cosas y se fue. Cerró la puerta con la misma calma con la que alguna vez me besó la frente. Y ahí me quedé yo. En una cama que ya no sentía propia, respirando como podía, con la sensación de que acababa de perder no solo mi salud, sino mi vida entera. Los meses siguientes fueron una oscuridad sin forma. El cuerpo dolía. El alma más. Intenté hacerme el fuerte. Intenté seguir yendo a mis sesiones sin que nadie viera la tristeza detrás de mis ojos. Pero no era suficiente. Necesitaba ayuda. Fue entonces cuando entró a mi vida Tomás, el enfermero que cambiaría el rumbo de todo. Cuando conocí a Tomás, no esperaba que fuera más que otro profesional que pasaría por mi vida por obligación. Ya había tenido algunos enfermeros asignados que hacían lo justo, sin maltrato, pero sin empatía. Gente correcta, distante. Pero Tomás era diferente.
Tenía unos 30 y tantos, con una voz tranquila que no sonaba condescendiente y una manera de moverse que te hacía sentir que el mundo no se iba a caer, al menos mientras él estuviera cerca. Desde el primer día, se presentó con una sonrisa amplia y una frase que me descolocó por completo. No estoy aquí para darte lástima, Iván. Estoy aquí para ayudarte a levantarte. Me observó como si ya supiera por lo que estaba pasando, y tal vez sí. Después de todo, años trabajando con pacientes renales debían dejarle una intuición especial. Al principio, mi orgullo me impedía dejar que alguien hiciera las cosas por mí. Me costaba aceptar que necesitaba ayuda para cosas tan simples como levantarme o prepararme una comida. Pero Tomás no me miraba con pena. Nunca me hablaba como si fuera frágil. Me trataba con dignidad, incluso cuando mi cuerpo no respondía y mi ánimo estaba por el suelo. No es debilidad pedir ayuda, me dijo una tarde, mientras me ayudaba con los accesos para la diálisis. La verdadera fuerza es seguir intentándolo cada día, aunque parezca que no vale la pena. Pasaron las semanas y Tomás empezó a estar más presente que cualquier otra persona en mi vida. No solo se encargaba de lo médico. A veces, se quedaba a tomar un café, hablábamos de películas, de fútbol, de música. Otras veces me traía algún dulce casero que su mamá preparaba y me decía en tono de broma que era para que no te olvides de que hay vida fuera del hospital. Con él, poco a poco, empecé a abrirme. Le conté lo de Nadia. Lo de cómo se fue. Lo que me dijo. No buscaba consuelo. Solo necesitaba decirlo en voz alta. No todos están hechos para acompañar en la tormenta, dijo él, mientras miraba por la ventana. Pero eso no dice nada sobre ti. Dice todo sobre ella. Esas palabras se me quedaron grabadas. Tomás fue, sin querer, el espejo donde empecé a ver reflejado un Iván diferente. Uno que aún estaba ahí, detrás del miedo, del resentimiento, del dolor. Uno que no quería desaparecer. Un año después, cuando ya había aprendido a convivir con los tubos, los análisis y los días eternos de tratamiento, pasó lo impensable, recibí la llamada que me cambió la vida. Iván, tenemos un donante compatible, dijo la doctora, y sentí que el mundo se detenía por un segundo. No entendí. No quise entender. Llamé a Tomás apenas colgué, con la voz temblorosa. ¿Es en serio? Le pregunté. ¿No es un error? Es real, viejo, me dijo, con ese tono entre serio y esperanzador que solo él sabía usar. Y no sabes cuánta gente espera años por esto. Tómalo como un regalo. No lo dejes pasar. Tuve miedo. No lo niego. Tenía pánico de que algo saliera mal, de que mi cuerpo rechazara el órgano, de que toda esa esperanza terminara en decepción. Pero Tomás no me dejó retroceder. Me acompañó al hospital. Estuvo ahí cuando firmé los papeles. Se quedó en la sala de espera durante horas. Y cuando abrí los ojos, aún aturdido por la anestesia, él fue el primero que vi. Bienvenido de vuelta, hermano, me dijo, apretando mi hombro. La cirugía fue un éxito. Mi cuerpo respondió mejor de lo esperado, y la recuperación, aunque lenta y agotadora, fue constante. Con cada día que pasaba, sentía cómo volvía a ser yo. Como mi reflejo ya no era el de un hombre vencido, sino el de alguien que había estado al borde y había regresado. Con la salud empezando a estabilizarse, me hice una promesa, no volvería a vivir una vida que no fuera mía. Había pasado años trabajando en construcción porque era lo que se esperaba de mí. Porque mi padre me enseñó que los sueños no pagaban las cuentas. Pero dentro de mí, desde que era niño, había una pasión que nunca dejé de mirar con envidia, las barberías. Siempre me fascinó el ambiente. Las historias que se contaban ahí. Las transformaciones. El arte detrás de una navaja bien manejada. Recortaba a mis amigos del barrio de adolescente. Era algo que me hacía feliz, pero que enterré cuando crecí. Ahora, con una segunda oportunidad, decidí que no iba a seguir enterrando mis pasiones. Tomás fue el primero en escuchar mi idea. Me miró con una ceja levantada y una sonrisa torcida. ¿Una barbería?, preguntó. Sí. Algo pequeño, nada grande al principio. Pues ya era hora de que hicieras algo por ti, carajo. Y lo hice. Con lo poco que tenía ahorrado, compré algunas máquinas, unas sillas modestas, un espejo grande y alquilé un local pequeño cerca del centro. Pinté las paredes con mis propias manos. Le puse nombre, El Refugio. No fue fácil. Me equivoqué muchas veces. Tuve que aprender sobre administración, impuestos, redes sociales. Pero cada cliente que salía satisfecho, cada corte que hacía con precisión, me devolvía algo que había perdido, orgullo. En menos de un año, El Refugio empezó a llenar la agenda. Los vecinos lo recomendaban, la gente volvía. Abrí una segunda sucursal. Y luego una tercera. Ya no era solo Iván, el sobreviviente.
Era Iván, el dueño de 3 barberías exitosas. El que había estado desahuciado, y ahora cortaba cabello con la sonrisa de quien conoce el infierno y elige no volver. Y fue entonces, justo cuando pensaba que el pasado ya no podía tocarme, que la vi entrar por la puerta. Nadia. Fue una tarde normal. Una de esas en las que ya ni siquiera pienso en todo lo que tuve que superar para llegar hasta aquí. Estaba en la primera barbería, revisando las reservas del día y supervisando a uno de los aprendices, cuando la campanita de la puerta sonó. Ni siquiera la miré al principio. Buenas tardes, dije, sin levantar la cabeza. Iván, dijo una voz que conocía como si estuviera tatuada en mi memoria. Alcé la mirada. Y ahí estaba ella. Nadia. Vestía con ese estilo sobrio que siempre le gustó, pero sus ojos no eran los mismos. La sorpresa en su rostro era evidente, como si me hubiera encontrado por accidente. Pero algo en su expresión me decía que no era tan casual como quería aparentar. No sabía que trabajabas aquí, dijo, fingiendo naturalidad. La miré un momento sin decir nada. Sentí ese silencio incómodo llenándose de todo lo que no se dijo hace años. Y entonces respondí, con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí. No trabajo aquí. Soy el dueño. Su rostro cambió sutilmente. Como si de pronto las piezas no encajaran. ¿El dueño? Repitió, con una mezcla de asombro y duda. Sí. Esta y 2 más en la ciudad. El silencio que siguió fue corto, pero rotundo. Vi cómo intentaba sonreír, cómo se reacomodaba el cabello detrás de la oreja, un gesto automático que hacía cuando se sentía nerviosa. Me alegra verte bien, Iván. De verdad. Te ves diferente. Diferente. Claro. Porque ya no era el hombre pálido y débil al que le dijo que no podía cargar con un enfermo. Porque ahora caminaba erguido, con una vida nueva que se había construido sin ella. Gracias. Tú también te ves bien, respondí con cortesía. Hubo un pequeño silencio. Su hermano, que se había adelantado y ya estaba en la silla de uno de los barberos, nos miraba de reojo, visiblemente incómodo. Nadia fingió que no lo notaba. Bueno, fue un gusto verte, dijo finalmente. Ojalá nos crucemos de nuevo. No dije nada. Solo asentí. La vi salir, y en lugar de sentir rabia, tristeza o nostalgia, no sentí nada. Y eso fue la confirmación de que la había superado. Esa noche, me encontré con Tomás. Nos vimos en una de esas cafeterías tranquilas donde nos poníamos al día cuando el tiempo lo permitía. Le conté lo que había pasado. ¿Y cómo te sentiste? Me preguntó, mientras revolvía su café. Nada, le dije. No me generó nada. Y eso me sorprendió. Tomás sonrió, con esa sabiduría tranquila que lo caracterizaba. Eso significa que cerraste el ciclo, hermano. Si no duele, es que ya pasó. Pero en el fondo, algo me decía que ese encuentro no iba a ser el último. Tenía razón. Un par de noches después, mientras revisaba mensajes de clientes y hacía cuentas desde el sofá de mi departamento, vi la notificación, mensaje nuevo en Facebook. Era de ella. Nadia, hola, Iván, ¿cómo has estado? Rodé los ojos. Cerré la app. No respondí. Al día siguiente, otro mensaje. Nadia, vi que leíste mi mensaje. No quiero molestarte, solo quería saludarte. Esa vez, para cerrarlo rápido, le respondí cortante pero educado. Iván, estoy bien, gracias. Que tengas un buen día. Pensé que bastaría. Pero no. Empezó a escribirme con frecuencia. Preguntas triviales. Comentarios nostálgicos. Reacciones a mis publicaciones. Incluso empezó a dejar likes en fotos viejas, de esas que uno ya ni recuerda haber subido. Sabía lo que estaba haciendo. Tanteando el terreno. Esperando que le abriera una puerta. Pero esa puerta ya no existía. Una noche, su insistencia cruzó el límite. Estaba a punto de dormirme cuando sonó mi celular, llamada de número desconocido. No contesté. Minutos después, otro mensaje. Nadia, perdón si te molesto, pero me gustaría hablar contigo. Por favor. Solo una conversación. Respiré hondo. Respondí. Iván, Nadia, ya te lo dije. Estoy ocupado. No insistas más. Pensé que con eso bastaría. Me equivoqué. Al día siguiente, llegué a abrir la barbería y ahí estaba. Parada en la puerta, con esa expresión que mezcla sonrisa nerviosa y mirada ansiosa. Como si no entendiera que había cruzado una línea. Por fin te encontré. Estuve yendo a las otras 2, me dijo, como si estuviera contándome una anécdota graciosa. No le respondí. Solo pasé de largo, saqué las llaves y abrí la puerta. Ella intentó entrar conmigo.
Iván, solo quiero hablar. Por los viejos tiempos. Esto es un negocio. Si no vienes como cliente, no puedes entrar, le solté sin mirarla. Bueno, entonces te espero afuera. El tiempo que sea necesario. No le respondí. La dejé afuera y me concentré en trabajar. De vez en cuando la miraba por el ventanal. Seguía ahí. Sentada en la banca del parque de enfrente, mirando el celular, a veces mirándome a mí. No se fue. Pasaron las horas y, cuando por fin cerré la barbería, ahí estaba todavía. Se levantó apenas me vio salir. Iván, ¿podemos hablar ahora? Me detuve. Suspiré. Dime qué quieres, Nadia. Solo quiero arreglar las cosas. No terminamos bien. No hay nada que arreglar, le dije, tajante. Vamos, amor, susurró. Esa palabra fue una chispa. Primero, no me digas amor. Segundo, ¿cómo tienes el descaro de hablarme de empatía tú? Me dejaste cuando más te necesitaba. Tenía miedo, Iván. No sabía cómo manejarlo. No entendía nada. Pero ahora quiero enmendarlo. Me reí sin humor. Claro. Ahora que tengo 3 barberías y ya no estoy enfermo, ¿quieres volver? No es eso, dijo, dando un paso más cerca. Siempre fuiste el amor de mi vida. Solo que no lo supe ver. Me dejaste diciendo que no ibas a quedarte al lado de un enfermo que podía morir. No me vengas ahora con cuentos de amor eterno. Guardó silencio. Iván, por favor. Solo dame una oportunidad. Nadia, ya no eres parte de mi vida. Y no quiero que lo seas. Así que haznos un favor a ambos, deja de buscarme. Su rostro se endureció. Su voz se quebró al escupir su último intento. Eres un malagradecido. Si no fuera por mí, no habrías aprendido a ser fuerte. Fui fuerte a pesar de ti, no gracias a ti. Se quedó sin palabras. Dio media vuelta y se fue. Y yo, no sentí nada más que alivio. Había cerrado el capítulo. Para siempre. Al día siguiente pensé que todo había terminado. Creí que nuestras últimas palabras serían suficientes para marcar el límite, que por fin entendería que ya no había lugar para ella en mi vida. Pero Nadia nunca fue buena entendiendo cuando algo ya no tenía solución. Llegué a la barbería temprano, como todos los días. Había dormido bien por primera vez en semanas. Me sentía en paz. Pensé que el capítulo estaba realmente cerrado. Hasta que la vi otra vez. Parada justo en la puerta. Con los brazos cruzados. Como si no hubiera pasado nada. Buenos días, Iván, dijo con una sonrisa forzada. No respondí. Ni la miré. Solo saqué mis llaves, abrí la reja y comencé mi rutina. Pero antes de que pudiera cerrarle el paso, se metió. ¿Qué estás haciendo? Pregunté seco. Solo quiero hablar, respondió, paseándose por el local como si fuera suyo. No nos despedimos bien ayer. Creo que merecemos cerrar todo esto de forma adulta. No hay nada que cerrar. Te lo dejé claro. Fui directo al mostrador. Encendí las luces. Organicé los productos. Me esforzaba por ignorarla, pero su presencia era como un ruido constante. Iván, mírame un segundo, dijo, colocándose justo frente a mí. Sé que hice las cosas mal. Pero estoy aquí para corregirlas. Llegas años tarde, dije, sin levantar la voz. No puedes aparecer de la nada y fingir que lo que hiciste fue un malentendido. No fue un error. Fue una decisión. La tomaste tú. Yo estaba asustada, no supe cómo manejarlo, insistió, con un tono de víctima que ya no me provocaba lástima. Y yo estaba muriendo, le recordé. Pero no salí corriendo. Guardó silencio por un instante. Sé que no puedo pedirte que volvamos. Pero al menos, seamos amigos. Hablemos. Recuperemos algo. Me reí. Una risa seca, sin rencor pero con un punto final. ¿Amigos? ¿Después de decirme que no querías cargar con un enfermo que probablemente moriría? No, Nadia. Lo siento. Pero no. ¿Entonces vas a borrarme de tu vida como si nada? No como si nada. Como lo que fue, una traición. Vi cómo su expresión cambiaba. Los ojos brillaron de rabia contenida, como si esperara que yo me quebrara, que yo dudara. Pero no. Esta vez, no. Eres un egoísta, Iván. Un malagradecido, espetó. No. Soy alguien que aprendió a no volver al fuego que lo quemó. Se quedó un segundo más, temblando de impotencia. Luego se dio la vuelta y salió sin decir otra palabra. Y en ese instante supe que no iba a volver. No porque entendiera, sino porque ya no tenía cómo seguir entrando.
Esa noche fui al local donde trabajaba Tomás. Habíamos quedado para tomarnos algo y ponernos al día. Cuando llegué, ya estaba sentado con 2 cervezas servidas. ¿Otra vez ella?, preguntó, apenas me vio la cara. Sí. Pero esta fue la última. Le conté todo. Desde el momento en que apareció hasta la forma en que intentó disfrazar arrepentimiento con manipulación. Tomás escuchó sin interrumpirme, como siempre. Luego, al final, sonrió con calma. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que no reaccionaste. Que no gritaste. Que no te alteraste. Eso significa que sanaste. Asentí. Y por primera vez, sentí que no solo lo decía. Lo creía. No había odio. No había dolor. No había necesidad de venganza. Solo había una vida nueva. Una vida construida desde el fondo, ladrillo a ladrillo, por mí mismo. Pasaron los días. Nadia no volvió. No hubo más mensajes. No hubo más visitas. Pero algo curioso ocurrió, comencé a recibir mensajes de otras personas. Gente que se enteró de mi historia. Pacientes que también pasaron por enfermedades similares. Personas que querían abrir barberías y me preguntaban cómo lo logré. Jóvenes que habían visto mis publicaciones y decían que les inspiraba. Entonces entendí algo, mi historia ya no era sobre ella. Era sobre mí. Sobre cómo me perdí. Y me volví a encontrar. Hoy, cada vez que paso por una de mis barberías y escucho el sonido de las máquinas, las risas de los clientes, los saludos entre barberos, siento que estoy donde siempre debí estar. Mi nombre es Iván. Y fui abandonado cuando más necesitaba compañía. Pero no me quedé en el suelo. Me levanté. Me reconstruí. Y no volví. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.